varios escenarios. Este programa yo le garantizo que lo va a disfrutar. Está con nosotros Margarita Stolbizer para contar su historia de vida. Diputada nacional, integra el Frente Amplio UNEN y es presidenta del partido GEN. Margarita, un placer tenerte en escenarios. Hacía mucho que queríamos que vinieras, pero por tus ocupaciones y los horarios no habíamos podido lograrlo, así que un placer. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Yo siempre digo lo mismo, detrás de quién sos hoy, hubo una Margarita chiquita, una niña que tenía un hermano, una mamá y una papá, y que jugaba ¿con qué? Contame. Bueno, mis papás eran médicos, los dos, entonces tal vez por eso teníamos juegos distintos a lo del resto de los chicos. Entonces yo deliraba mucho cuando era chica en ser farmacéutica, porque en mi casa había un mueble lleno de medicamentos y mi entretenimiento era con mi hermana. Ella es veterinaria, entonces más o menos estuvo en algo parecido. Entonces nosotras ordenábamos las cosas y sabíamos para qué era cada cajita, obviamente. ¿Lo sabías de verdad o era como que le ponías Sabíamos todo. Ah, sí sabían. Bueno, mi hermana ni que hablar, porque mi hermana era la que le recetaba las cosas a los vecinos. Los vecinos de, ay, que Susana, ¿y qué puedo tomar? Y qué sé yo. Y Susana sabía todo, era chiquita y sabía todo. Yo era más que acomodaba las cosas. Entonces teníamos esos juegos que también jugábamos a las cosas que juegan el resto de los chicos, y también teníamos nuestras muñecas y nuestros juegos y nuestras cosas. Y además hay que también recordar siempre algo de distinto a lo que es el juego de nuestros hijos, que era un juego muy de la calle, muy de la calle. Entonces el entretenimiento era jugar a la escondida, a la marcha, esa cosa de correr en la puerta de la casa, ir de visita al de la vuelta, hacer la veredita un rato. El barrio de la familia. Claro. Conocías el nombre, el apellido, el abuelo de tus vecinos, entonces, el almacenero, el de la esquina, que suele estar, pero como ahora estamos todos como enrejados. Las amigas eran esas, la de enfrente, de la esquina, de la vuelta de al lado, y entonces todo el barrio era una comunidad, entonces había mucho juego en la calle también, y de movimiento y eso, que es lo que hemos perdido en gran medida, ¿no? Por la inseguridad. Claro, después hubo una época, no fue la mía, que era el tema de las bicicletas en la calle y eso. Mis chicos, siendo chicos, todavía disfrutaron un poco de ese tema de las bicicletas en la calle. Hoy ya no ves prácticamente, obviamente que a los míos les pasó y le ha pasado a mucho, que le roban la bicicleta y después ya ese chico no quiere más andar en bicicleta en la calle, ¿no? Entonces los juegos como que han ido cambiando. ¿Vos ibas al colegio con tu hermana a la mañana? ¿O a la tarde o mañana y tarde? No, iba, mientras quise la escuela primaria, iba a la tarde, y cuando pasé la escuela secundaria, iba a la mañana. Fue a la mañana. Así que claro, pero después de, como eran un par de horas, a las 5, todos a salir a jugar, a tomar la leche y a salir a jugar en el barrio. Sí, claro. Era religión. Exactamente. Era religión. ¿Eras traviesa? Porque no te imagino traviesa, Margarita. A lo mejor sí, que sos tan responsable y tenés tantas actividades y por tu forma de ser, que además tenés mucho para dar a todo el mundo, te veo como más seria, y a lo mejor eras una nenita traviesa. A ver, no era traviesa de andar haciendo cosas y demás, sí, curiosa, inquieta, pero la característica que yo tenía tal vez más sobresaliente, vinculada con lo que soy hoy, era la sociabilidad y el liderazgo, ¿no? Entonces en el colegio tenía una influencia sobre los compañeros, las compañeras, que era la que organizaba las salidas, esto, el otro. Entonces era eso sobre todo, era muy movida, muy inquieta, porque era muy organizadora de cosas, más por el lado de la sociabilidad, no era el inquieto que agarra y te desparrama las cosas por hacer un invento, digamos, ¿no? Quedabas enganchada de un árbol y no te podías bajar, esas cosas no te pasaban. También me ha pasado. Si revisamos, tengo tantas cicatrices de las caídas y de todas esas cosas, que tiene que ver con que también andaba trepando por muchos lados. Entonces un poquito traviesa eras. No hacías esa maldad, esa picardía del niño, pero sí eras divertida, eras inquieta. Como buena pisciana. Claro, y el mundo interno, ese mundo interno, esa fantasía, ¿con qué soñabas cuando eras chica? Porque Piscis tiene esta cosa de que cierra los ojos y está viendo como que esa imaginación se transforma en realidad, se mete en ese mundo. Claro, ¿eso te pasaba? Claro. Sí, supongo que sí, no tengo recuerdos tan precisos sobre esas ¿Querías ser cuestiones. actriz? ¿Querías hacer alguna otra cosa? Cuando eras chica, ¿jugabas a qué? Demasiadas cosas. Demasiadas. Ese es el problema, es que cuando uno sueña, porque por supuesto que alguna vez hice teatro y soñé con ser actriz,
actriz, otras veces a mí me gustaba mucho escribir y soñaba con ser escritora también, y ser maestra, y ser, no sé, tanta cantidad de cosas. Además, era una casa con profesionales, eso también me llevaba a explorar en otros mundos. Ya siendo más adolescente acompañaba un poco a mis padres en sus actividades, entonces también la medicina era otra cosa que explorar. Debo haber explorado tanta cantidad de carreras distintas como parte de ese sueño, pero los iba variando, los ibas variando. Nunca fui de esas personas, viste, que de chiquito te dicen ya tenía un destino marcado, yo sabía que quería hacer esto. Vos no. La verdad es que debo haberlo cambiado muchísimas veces. Está bien, pero te divertiste como loca, además salías con tus amigos y demás. Bueno, el secundario empezás a pensar ya como los padres profesionales. Yo a veces digo, el mandato está implícito. No sé si papá y mamá en la mesa familiar, además de hablar de medicina y de los pacientes y de la política o de la realidad concreta, les decía, ustedes tienen que ser profesionales. Quizás estaba implícito, ¿no? Claro, con padres profesionales se esperaba de ustedes eso. El mensaje, era me parece. Era la obviedad. ¿Qué es eso? Además, esto tiene bastante que ver con nuestra identidad como pueblo, ¿no? Yo digo, en términos generacionales, muchas de las cosas que se han ido perdiendo, pero lo que a nosotros nos inculcaron siempre era ese designio de que los hijos tienen que superar a los padres, ¿no? Una cosa que te significa en algún momento una carga muy grande, que es altísima. Decir, claro, porque uno tiene siempre esa cosa de admiración y de respeto por los padres. Yo decía, ¿cómo puedo hacer para superarlos en algo? Yo trato hoy muchas veces de inculcarle eso a mis hijos también. Superar no quiere decir que haga un nivel mayor de carrera, que estudie 2 años más, que tenga... No, quiere decir en realidad que uno pueda lograr justamente aquellas cosas que se propone y alcanzar obviamente lo que para mí es el concepto de felicidad, que es la felicidad compartida, por supuesto, y sobre todo desde la mirada de la política. Así que yo siento que he cumplido con aquello que mis padres me inculcaron, y el tema no era ir a la universidad, fue como una cosa bastante natural. A mí me gustaba estudiar y todo, pero no es que me inculcaban que tenía que ser eso. Claro, pero en tu caso es distinto porque vos tenías 2 padres profesionales, tanto tu madre como tu padre eran los 2 médicos. ¿Y vos? Quizá en esto del salto se da más con el papá inmigrante que espera que el hijo el doctor o el hijo el abogado le da el salto social y económico, porque ellos tenían la movilidad social, ¿no? Y el espíritu del trabajo. Ellos han construido, han venido a ser la gran patria en la Argentina desde el trabajo, pero no tenían las competencias intelectuales. Yo creo que esa frase no se acomodó, se distorsionó. Entonces el superar a los padres era: yo no soy profesional, vos sí. En tu caso puntual, tus padres eran profesionales ya. Pero la idea un poco es esa, ¿no? La movilidad, el ascenso social es el acceso a una educación de calidad, a un trabajo digno, porque eso es lo que nos permite escalar posiciones en la sociedad, ¿no? No necesariamente está vinculado con el tema de la carrera universitaria, ¿no? Una cosa que te iba a contar era que yo tenía los padres médicos y dentro de todas esas fantasías que en alguna época, en alguna temporada tuve, que era la de la medicina, mis propios padres me decían, no, esta no es para vos. Y ellos eran médicos con muchísima vocación, la verdad que amaban sus profesiones, pero ellos decían, no es para vos. Y yo siempre digo, la verdad, con el tiempo, realmente ellos eran sabios en eso. Ellos sabían que esa no era que no te veían, bueno, pero uno lo que pasa es que como lo está mamando y es parte de la naturaleza. Yo era de chiquita así bastante leguleya, pero yo no veía la abogacía, porque como no había compartido nunca nada con nadie, y ellos me decían, no, y eso es, bueno, y cuando tuve que tomar la decisión, tomé por abogacía y me siento contenta de haber estudiado. Bueno, es una buena plataforma para lo que hoy haces, o sea... Exactamente. Para meter presos a algunos y estas cosas que vos te gusta hacer. Vamos a hacer un corte y cuando volvamos me vas a contar cómo te desarrollaste profesionalmente, tenés esos 3 maravillosos hijos y hacia dónde vas. No se vaya que hay más escenarios. My universe will never be the same. I'm glad you came. Make you glad you came. The sun goes down. Copa Mundial de la FIFA. Qué bueno que viniste. I'm glad you came. I'm glad you came. Moscardelli, ¿cómo se llamaba su hijo? Lucas. ¿Se porta bien? Es un tesoro el pibe. Además, cuando le digo que lo voy a levantar en peso, se pone contento. Salió a mí. Moscardelli, ¿probó con 500?
Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la provincia. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. ALBA. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 470 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. Cumplimos 15 años. Lo celebramos construyendo los edificios 3 y 4 de Aeroparque. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Hablábamos en el corte y esto de por qué los padres decían no te dediques a la medicina y demás. Claro, porque no te gusta la sangre y esas cosas te impresionan. Igual que a mí, somos las dos piscianas, quédate tranquila que eso se lo dejamos a ellos que lo hacen bárbaro. A nosotros nos gusta lo humanístico. Vos porque lo relacionabas a lo social y la realidad es que haber elegido el derecho tiene mucho que ver con la justicia y poner las cosas en su lugar, que tiene mucho que ver con tu personalidad. La idea más que de la justicia que a veces se piensa como institución, la idea de lo justo, ¿no? De lo justo, la búsqueda de lo justo, ¿no? De lo que debe ser. Claro, exactamente. Y eso tiene que ver también con lo social, que a mí en algún momento me parecía que podía ser por el lado de la medicina, pero no, después me di cuenta que por el lado de la abogacía también se podía, porque es una carrera fundamentalmente humanística que tiene a la persona como centro también. Esa es la idea y que está tan vinculada obviamente con la política, que en definitiva es mi verdadera vocación. ¿no? Tu pasión. No reniego de la abogacía, pero bueno, mi marido me reclama que ya no voy mucho al estudio jurídico, que todo eso lo he abandonado y estoy dedicada full time a la política hace muchos años. Uno a veces tiene que seguir su corazón y uno tiene que ver que los caminos se van presentando y en las Y de la vida, como digo yo, para Pilar o para Escobar, para dónde uno va. Y la vida se manifiesta de a 20 centímetros y así, y vas tomando decisiones. Lo importante es encontrarle el sentido a lo que uno hace, sobre todo, encontrar la felicidad en lo que uno hace también, encontrarle el sentido positivo. Yo creo mucho en la política y lo hago apasionadamente. Entonces me gusta hablar de política, me gusta activar, me gusta leer. Está muy vinculado, porque en definitiva la política es una actividad de bien común. Tiene, obviamente, el objetivo es la búsqueda del bien común. ¿Y cómo se ha distorsionado el concepto en los últimos años, sobre todo en la Argentina, no? Claro. Bueno, en realidad los políticos tenemos bastante que ver con esta idea. Por supuesto. La gente que no quiere a la política de alguna manera también ejerce una suerte de defensa propia porque ha sido muchas veces traicionado por la política, ¿no? Entonces creo que lo importante es recuperar la política como un instrumento de transformación al servicio de la felicidad del pueblo. Porque el problema es que hoy la política y la actividad de los políticos está muy vinculada con el éxito electoral, ¿no? Entonces el político exitoso es el que triunfa electoralmente. No, y con el éxito. Claro. Porque es como, en algún momento era trabajar en televisión. Claro. Y ahora es ser político, porque antes era ser empresario, o sea, va rotando el éxito como esa palabra. ¿Cuál es el resultado de la acción de un político? Es hacer feliz al pueblo, darle condiciones de bienestar al pueblo. Ese es el objetivo. No es ganar una elección, no es salir en la televisión. No todo el mundo lo ve así. Y sabemos que en realidad también tiene que ver con siempre los pies en la tierra y la mirada en el cielo, no perder el eje original de por qué uno siguió lo que siguió. El político está al servicio de los demás, va a ser el facilitador para una mejor calidad de vida. Sí, no perder además la vinculación con las pequeñas cosas, ¿no? El rostro humano de la política, que la política no nos haga nunca indiferentes respecto de la persona que sufre, que tiene carencias. Y también es una herramienta de transformación, porque es la herramienta que nos permite aprovechar los recursos, las potencialidades que tenemos, porque la verdad es que uno tiene que sacar positivamente, propositivamente todo eso, pensando en lo que uno quiere conseguir en el futuro. Sí, ¿no? es tal cual. Yo te iba a preguntar, cuando estudiaste Derecho y empezaste a trabajar el Derecho, no sé si soñabas con la política o sí.
Sí, la automáticamente. política es casi previa. Sí. No sabía eso. Sí, cuento muchas veces como una anécdota que yo estaba en el colegio. A mí me surgió ahí la cosa de la política a partir de la lectura de la historia. A mí me gustaba leer historia, tenía profesores que me hicieron querer mucho la historia, me traían libros, referentes estimulaban importantes, mucho, referentes exactamente, importantes. en la escuela. Por lo tanto, yo ahí ya sabía que tenía esa inclinación y tenía mi fantasía, mi búsqueda, digamos, cuando estaba todavía en el colegio, que cuando cumplía los 18 años quería afiliarme a un partido político, al radicalismo, que fue el partido que yo decidí, y sacar registro de conducir. Eran como tus objetivos más terminaba importantes. el colegio, yo tenía 17 años y quería eso. Y fue lo que hice, cumplí los años, fui a golpear la puerta de un dirigente a decirle quiero empezar a militar en el partido y el mismo día fui a sacar. ¿Qué decían en tu casa? Bueno, mi papá falleció cuando yo estaba en el último año del colegio, cosa que a mí me marcó bastante porque mi papá era un gran referente, ¿no? Y eso me marcó, me hizo, tomar muchas decisiones en ese momento. Saliste a trabajar a temprana edad. Claro, yo estaba en el colegio y ya estaba trabajando y hacía distintas cosas. Tenía incluso la intención de estudiar 2 carreras en simultáneo porque no iba a trabajar y finalmente tuve que trabajar y entonces seguir una sola carrera. Pero yo me recibí muy pronto. Sí, raro con el tema de que estabas tan focalizada en la política que no hayas hecho ciencias políticas y hayas hecho derecho. En esa época ciencias políticas no era una carrera tan común como es hoy, que las facultades están llenas de chicos que estudian ciencias políticas. Igual yo hoy cuando muchos jóvenes, amigos de mis hijos me preguntan, siempre les digo estudien abogacía. Abogacía permite una mirada muy integral. Qué bueno lo que decís. Muy integral. La abogacía es realmente una carrera de abre puertas, digamos, para el que quiere hacer cuestiones vinculadas con la empresa, con el trabajo, para el que quiere trabajar en la diplomacia, para el que quiere en la política. La abogacía es una carrera realmente extraordinaria con una cantidad de incumbencias donde uno puede desarrollar muchas cosas muy diferentes. Con mucho contenido que te permite justamente esta diversidad de tu desarrollo posterior. Muchísima. En cambio me da la impresión que ciencias políticas es una carrera mucho más acotada, digamos, en sus posibilidades. ¿Sentís que tras la muerte, porque tu madre fallece, pero como 10 años después? Digamos, bastante después, en el 84, claro. ¿Vos sentís que eso te hizo como crecer de golpe? ¿Hasta ahí eras la adolescente que quería sacar el registro, que soñaba con alguna cosa o que todavía eras como niña dentro de la edad que tenías y eso te marcó, te transformó en mujer de golpe? Claro. Digamos que no, el fallecimiento de mi mamá tiene otro tipo de el de tu padre de impacto. El de mi papá sí, porque eso obviamente que es lo que me hace madurar, pero tiene que ver también con esa etapa de transición. Cuando terminamos el colegio, todos como que tenemos en distinta medida la obligación de despegar, de crecer, de madurar. Cuando uno toma la decisión de iniciar una carrera, es una decisión tan trascendente que nos va a marcar de por vida, que yo creo que es el punto de inflexión para todos, ¿no? Porque sos grande para la sociedad y sos chico internamente con 18 años, tomar la decisión de lo que vas a estudiar para toda la vida, por eso es como muy importante. Trabajaste, hiciste derecho y por supuesto la política. Empecé a trabajar en la política, obvio que después vino toda la etapa de la dictadura, donde yo era chica, pero sin embargo realizábamos muchas reuniones en mi casa, se trabajaba mucho en la clandestinidad en ese momento también, así que fue un momento muy importante para la Argentina, que creo que también a nuestra generación la marcó muchísimo, fue determinante todo ese tiempo. Sí, ¿no? es verdad. ¿Te casás? ¿Tenés 3 hijos? Maravilloso, sos bendita tú eres, todos varones. Todos varones. Medio la malcriada y la reina de la familia, digamos. Sí, un poco. Lindísimo todo eso, lindísimo. A mí me gusta mucho eso, me encanta tener mis hijos varones, acompañarlos a ellos en su crecimiento, en sus decisiones, en sus distintas etapas. Me encantó tener los hijos chiquitos y yo era muy que los iba a buscar al jardín y me iba con los 3 míos y tantos otros amigos y los llevaba a mi casa y les organizaba festejos. Como me encanta hoy este placer que uno tiene de estar en la mesa y tener conversaciones de adultos con los hijos. Todas las etapas de los hijos, la verdad es que nos significan a nosotros nuestro crecimiento. Sí, te enriquecen también. permanentemente. Sí, permanentemente. Es otra etapa, ahora estás como, mamá vas a hacer toda la vida. Claro, estás como abocada a la política con esta facilidad de decir, ya están grandes, están en sus carreras y bueno, el de medio te acompaña bastante. No es en vano de todos modos cuando uno dice chicos grandes, preocupaciones grandes.
sin ninguna duda que te Hay una diría... frase que dice, ¿cuándo voy a dormir? Son los primeros 25 años, dicen. Al principio no dormís para saber si duermen y después no dormís para saber si vuelven. Si llegan. Claro, y es así, Exactamente. es así. Y además todo el proceso también de sus propias transiciones. Vos me decías de la transición esta mía o nuestra del quiebre de los 18, 20 años. Creo que es más traumático acompañar el proceso de ellos desde afuera. Ay, y sí, me sí, cuesta sí, a veces entender que bueno, y que ellos tengan tantas dudas y yo quisiera ya que hagan determinadas cosas. Y bueno, y uno tiene que acompañarlos a ellos también en sus dudas. En su crecimiento. Claro. Sí, porque uno cree que la felicidad de ellos es la que uno cree que es, no la que ellos eligen. Sí, sí. Después, pasado un momento, fallece tu mamá en un accidente, lamentablemente tuvo un accidente doméstico. Y para vos fue muy fuerte, a tal punto, y lo cuento porque me contás en tu historia, te enfermás al año siguiente con Guillain-Barré, que es una enfermedad que es difícil a veces de detectar. Sí. Al año siguiente no, en inmediato, al mes siguiente. Al mes siguiente. Mi mamá falleció en el mes de junio. Yo en el mes de julio voy de viaje a las cataratas, a Paraguay, me acuerdo, y cuando vuelvo, ahí nomás ya a fines de julio, me empiezo a sentir mal. Bueno, no sabía qué era lo que tenía, por lo tanto si me había contagiado alguna cosa. Y yo terminé cansada, como cansancio muscular. Bueno, yo terminé ingresando a la clínica donde estuve después internada, creo que un mes y medio, 2 meses, casi arrastrando los pies en realidad, porque la enfermedad esa lo que produce es una parálisis total. Yo entré caminando, pero después estuve más de un mes totalmente inmovilizada, porque es una parálisis total. Bueno, me cerraba los ojos con los dedos para dormir porque no podía cerrar los ojos de la parálisis que porque tenía. no tenías control sobre tus músculos. Exactamente. Es de ahí que con esos ojos maravillosos celestes que tenés... Y que hoy se estén tan chiquitos y se cierren. Chiquitos, ¿no? Sí, bueno, sí. Pero bueno, no has tenido más que esa secuela que no es nada. Pero eso pasado, vos te contabas, yo leía tu historia, de que vos ibas a salir de eso y que lo ibas a superar. O sea, ¿qué te trajo como experiencia haber transitado por eso? Sin ninguna duda que todos los momentos difíciles que uno sufre, y todos los tenemos en nuestras vidas, son distintos, pero yo no considero que mi vida sea distinta a la de otros, y uno siempre pone en la balanza y encuentra esos equilibrios de tantas felicidades y tantas cosas buenas que le pasaron con los momentos que a uno lo marcan. Pero sin ninguna duda que esto nos da entereza para salir adelante. Siempre de todas estas cuestiones se aprende y uno empieza sobre todo a valorar las cosas buenas de la vida. A mí a veces me cuesta cuando la gente se hace dramas por pequeñas cosas. Yo digo, a este le falta sufrir todavía. No cayó la fruta madura, todavía no maduró. Claro, han tenido una vida demasiado fácil, entonces se hacen problemas por cosas que no son problemas. Te cambió la mirada automáticamente. Totalmente. Y de ahí hasta acá. Sí, yo creo que uno tiene otra mirada de la vida. Cuando uno sufre cuestiones así tan terminales que nos marcan tanto, porque hubo, momentos muy difíciles, creo que eso nos aporta otra fortaleza también. Sí, por supuesto. Hay gente que no... a ver, yo siempre digo, como hablamos antes, lo obvio para unas personas no es lo obvio de otras. Hay personas que no pueden con las cosas que se le presentan y hay otras que sí. Uno descubre sus fortalezas o sus debilidades también en situaciones así, ¿no? Por suerte vos tuviste la fortaleza, te contaste una historia de posibilidad y saliste adelante. Sí, a mí creo que todo. Así como tuve una infancia muy feliz en realidad, con mucho amor y demás, y eso marcó mi vida, también los momentos dolorosos sirvieron para eso, y creo que hoy soy el resultado de todo que eso fui acumulando en la vida, y me considero una persona luchadora, positiva, como consecuencia de todo eso que recibí. Con lo bueno y lo no tan bueno que termina siendo bueno a futuro. Uno lo tiene que transitar. ¿Haces planes a largo plazo? ¿Sos de proyectar a largo plazo? ¿Cómo te ves obviamente en la política, en tu vida personal, cada uno tiene sus proyectos, sus ambiciones, o solamente el disfrutar de la familia maravillosa que tenés? Pero, ¿sos de hacer proyectos a largo plazo o estás muy ocupada en esto del presente? Que a lo mejor esto también te trae
estar conectada con el presente, por esto que el futuro es muy efímero. Me parece que ¿no? hay algunas cuestiones muy vinculadas con la edad y con nuestra propia existencia. Cuando uno es más joven, proyecta en los largos plazos. Ya cuando uno llega a la edad que yo tengo, uno disfruta mucho más, claro, pero uno ya disfruta mucho más el momento. Si hay algo que ha ocupado siempre, y lo conversamos mucho con mi marido, era el destino de nuestros hijos, ¿no? Y hoy en realidad cuando ya los vemos a todos que tienen iniciadas sus carreras, sus vidas, sus tiempos encaminados, en realidad nosotros, como ya decimos, bueno, ahora podemos empezar a pensar un poco en cuál va a ser nuestro tiempo de descanso, de retiro, porque como que sentimos que cumplimos con eso que es lo más importante en nuestra vida. Sí, ¿no? Te desinflaste un poco, pero digo, eso desde lo personal. Y en la política, que sos activa, trabajás 7x24, Margarita. Es más, porque cuando no estás trabajando solo por ser quien sos. Te paran en la calle, vas caminando. Yo decía, viniste caminando y te digo, te paran en la calle, te preguntan cosas, te piden que hagas. A mí me gusta trabajar, entonces estoy permanentemente que leo, estudio, escribo, hago un proyecto, armo algo, siempre tratando de producir cosas, ¿no? Porque me parece que uno no se tiene que quedar solamente con lo que conoce o con lo que hace, sino proyectar eso en función de un proyecto colectivo, ¿no? Creo que este es un dato muy importante. Nosotros no somos solamente nosotros y no sirve uno vanagloriarse de ser una persona honesta si uno no es capaz de transmitir valores para construir una cultura colectiva. Y yo creo que eso es lo central, es un proyecto colectivo en el que uno sea parte, digamos, de todo esto. Entonces pienso mucho en esas cuestiones y permanentemente estoy dentro del grupo político, de la comunidad, con otros políticos también, porque me gusta interactuar con otros. Cambiar esa cultura de valores que la Argentina necesita es una construcción de tipo colectiva. Sí, lo concebís de esa forma y si no, no tiene sentido para vos. Claro. Si tuvieras que, para finalizar, si tuvieras que decir qué virtud o qué talento o qué valor agregado te trajo hasta acá, ¿cuál sería? La verdad es que es muy difícil, me cuesta y nunca me he plantado en esto, en encontrar una cualidad propia. ¿Apasionada? Sí, obviamente. Las cosas que hago las hago siempre con pasión, por supuesto. Muchísimas gracias por haber venido, un placer haberte tenido en escenario. Gracias, Margarita, por la invitación. No, y gracias por gracias. compartir con tanta sencillez y humildad que te caracteriza también tu historia personal, que es lo más preciado que tenés. Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Usted ya sabe, la cita es aquí todos los martes a las 18 horas y como le digo siempre, muchísimas gracias por estar del otro lado. I waited till I saw the sun. I don't know